Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Veremos hoy lo que les toca hacer a los artistas en exilio. Desde el 24 de febrero del 2022, por ejemplo, la vida de los ucranianos cambió para siempre, debido a lo que Putin denominó una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. En medio de esa cruel invasión rusa, el arte se ha convertido en un poderoso medio para expresar el dolor y la resistencia del pueblo ucraniano. A pesar de la guerra, la vida artística en Ucrania sigue siendo vibrante. Cientos de artistas buscan plasmar el impacto global de esa agresión rusa en la vida de los ucranianos. La invasión rusa ha transformado a muchos artistas y profesionales del arte en unos verdaderos diplomáticos culturales, obligándolos a compartir su dolor, pérdidas y tragedias mientras trabajan como artistas invitados en diferentes países europeos. Muchos artistas sí se han tenido que quedar allá en Ucrania, especialmente aquellos que ya no tienen un hogar o los hogares están en unas zonas ocupadas o en las primeras líneas. Las oportunidades de trabajar profesionalmente en Ucrania son escasas para ellos. Uno de los más famosos artistas exiliados ucranianos es nuestro invitado de hoy, Andriy Karychenko. En el 2022 se vio obligado a abandonar Kiev y encontró refugio en Francia. Muchísimas gracias, Andriy, por compartir con Arte con Todo tu proceso de creación y algunas de tus obras. Durante 20 años, Andriy trabajó en su taller de Kiev, pero la guerra le arrebató esa posibilidad. Hoy en día vive y desarrolla sus creaciones en un apartamento en Limoges, Francia, cocinando sus piezas en los hornos de otros ceramistas de Francia. Sin la generosidad y hospitalidad que recibió en Francia, le habría sido imposible seguir creando. En el contexto de la guerra en Ucrania, es mucho más urgente que nunca ayudar a difundir el arte contemporáneo ucraniano en la escena cultural internacional. Andriy, que nació en 1982 ahí en Kiev, se define principalmente como un alfarero. Desde muy pequeño le apasionaron el arte y la cerámica, pero por cosas del destino terminó estudiando ingeniería. Andriy cree que ese enfoque que le dio su carrera profesional lo impulsó a regresar al arte, aunque muchos de sus amigos y familiares no comprendieron su cambio de dirección. Él no se arrepiente nunca. Desde entonces, él se ha reconciliado consigo mismo. Para él, el arte es una exploración infinita y cada descubrimiento es como una fuente de inspiración. En su acercamiento a la cerámica, el material dirige la creación. La arcilla es más que un simple medio de expresión, es coautora de sus obras. La creación resultante es una huella de ese diálogo entre la materia y el artista. Para identificar minerales en tus aventuras, adquiere el libro Minerales, ¿cómo identificarlos? Te será de gran ayuda y también apoyará a este canal. El enlace para comprar el libro en Amazon lo dejo en la descripción de este video. Gracias por sus compras. Cada uno de los materiales que emplean los escultores tiene sus propias características, pero la arcilla es la que más le fascina a Andriy. Él comenzó a crear a través de la cerámica y descubrió que en este arte la arcilla alcanza su máximo potencial.
Desde que se dedicó a la escultura abstracta y figurativa, ha seguido utilizando su torno de alfarero para desarrollar los elementos, partes de sus creaciones. Su mayor fuente de inspiración es la naturaleza. Observa las texturas y formas que allí se encuentran, así como su evolución. La propia arcilla lo inspira con sus propiedades únicas que se multiplican infinitamente en ese torno que él usa de alfarero. Reacciona a una infinidad de algoritmos de modelado dando lugar a formas únicas. Las obras de su serie abstracta pueden parecer complejas y meticulosamente pensadas, pero eso no es así. Aquellos que ya han practicado la arcilla van a poder decodificar fácilmente el proceso que él usó para crearlas. Andrié organiza sus tareas como artista para poder liberar el mayor tiempo posible y dedicárselo a la creación. Él hace todo lo posible para tener el espacio y el tiempo necesarios para dedicarse a ello. Es que es necesario optimizar al máximo los procesos de creación. Para algunos de sus proyectos, él modela los procesos en la computadora antes de ensamblar varias piezas. Las herramientas de producción son fundamentales y el formato se adapta a ellas. Aunque Andrié cree que el arte no debería tener un formato fijo. Ahora es el momento ideal para darle like a este video y compartirlo en todas tus redes. Si tú que estás viendo este video, como artista que eres, y respetas la naturaleza de la cerámica, vas a ver que es posible crear un objeto que se sienta muy natural. Andrié cultiva esta duda sobre la naturaleza construida o natural del objeto en sus obras. Su trabajo se centra en la capacidad del arte para arreglar la vida. Según él, cada fruto tiene un corazón, un contenido. El entrelazamiento de las fibras crea una cubierta exterior que protege la semilla, la que da vida al fruto. O sea, la idea de conectar la estructura interior y exterior del objeto que él está creando le permite un potencial creativo, pero tenaz, casi infinito. Para sus diferentes texturas, él prefiere el uso de la masa de chamota, que es una arcilla dúctil que adquiere un ligero color arena luego de que la meten al horno. Finaliza el proceso creativo con las barbotinas y hace glaseados de gaseosa. Casi todas sus obras presentan elementos de cerámica, incluida la obra de arte figurativa. Andrié intenta no reproducir los temas y técnicas de otros artistas. Para él es importante forjar su propio camino desde un punto de vista técnico e inspirador. Es más enriquecedor para la cultura si cada artista aporta sus propios descubrimientos. Él crea cerámica en varias formas, desarrollando varias series en paralelo que a veces se unen en formas claves. En un futuro no muy lejano, si sus obras fueran estudiadas por algún historiador, no es imposible que lleguen a la conclusión de que son de autores diferentes. Las formas de sus obras son variadas, al igual que los procesos creativos. A veces tiene que crear un instrumento especial para poder crear una obra. También experimenta con nuevas recetas de masas y glaseados para ir obteniendo resultados únicos, diferentes. A veces también crea objetos de forma mucho más espontánea que dan lugar a una serie. Sin embargo, detrás de sus creaciones espontáneas hay años de estudio y práctica del material. No es que lo hizo pues y ya se volvió famoso, no. La capacidad de predecir el comportamiento de los materiales es resultado de innumerables experimentos. La arcilla sorprendentemente cambia de propiedades cuando se gira. Para Andrié, el torno de alfarero es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Es increíble que un simple trozo de tierra se pueda transformar en diferentes objetos cuyas formas a veces ya no tienen un aspecto natural. Aunque utiliza técnicas de alfarería ancestrales, hay aspectos innovadores en ese trabajo que él hace. Siempre ha querido aportar algo nuevo a la cerámica
que con demasiada frecuencia se reduce a su función utilitaria o incluso a su aspecto primitivo. Sin embargo, con el torno de alfarero como instrumento de modelado es capaz de impulsar aún más las técnicas cerámicas básicas. En cada uno de sus trabajos él intenta profundizar o aportar algo nuevo. Andrié no puede defender la idea de que el arte tiene límites. Los únicos límites que existen en el arte de la cerámica son los del material y las técnicas de producción. Una idea se realiza plenamente solo cuando te dedicas por completo a su proceso de realización. Andrié vive y trabaja en su taller, allí duerme y cocina. Le gusta ese contacto constante con sus creaciones actuales, cuyo proceso de finalización puede durar hasta varios meses. La creación se ha convertido en su máxima prioridad. Espero que algo hayan aprendido con este video. Por lo menos nos queda claro que cuando tenemos una habilidad innata como la de Andrié, ni la guerra ni ninguna otra situación de ninguna índole nos debe hacer desistir de ella. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.